Dentro de las medidas preventivas, de estas prácticas preventivas, existen, básicamente nos vamos a basar en todas las que son las prácticas culturales y en algunos casos mecánicas. Pero ¿cuáles son las culturales, las medidas preventivas? Son todas aquellas que yo tengo que realizar para evitar la infección. ¿Mm? Dentro de estas prácticas preventivas, ¿cuáles serán? Y yo tendré que rotar cultivos, ¿no? Sé que en algunos cultivos o plantas, sé que algunas plantas son más susceptibles a unas plagas que a otras. Entonces, una de esas medidas preventivas será rotación. Otras será hacer un buen manejo, por ejemplo, de lo que sean malezas, que ustedes algo vieron, o algo no, ya vieron la semana pasada, cómo se podrían hacer control de malezas u hospederos alternativos, porque si bien estos hospederos alternativos yo las tengo así, y por ejemplo tengo pulgones, y cuando yo siembro mis plantas y que se van, le gustan a los pulgones, se me van a ir de así, de esa maleza a mi planta, por ejemplo, a mi rosa o a la que fuera. Entonces, el manejar estas malezas puede ser una buena alternativa de control cultural. También aplicar, por ejemplo, mulch o poner, hacer manejar el riego es una medida preventiva para evitar también tener o no tener, o cómo manejar el riego para evitar la infección. Y básicamente una de las medidas preventivas muy importantes es trabajar con un buen sustrato, que sea rico en nutrientes y que sea equilibrado en cuanto a los fertilizantes. Fundamental para lo que es el manejo de las plagas, que sea el equilibrado, ¿sí? No ponerle mucho nitrógeno, porque ya vamos a ver que esto estimula, en un sustrato rico en nitrógeno, estimula incluso la aparición y la cantidad de algunos insectos plagas. Entonces, todas estas son medidas preventivas, previas a tener las plagas. Y dentro de las medidas curativas, es decir, una vez que yo ya tengo infectado mi cultivo, tengo controles físicos. Obviamente estos controles físicos son, los voy a poder realizar si yo tengo en un invernadero, es muy difícil, no lo voy a poder hacer en un campo, en un jardín, perdón, pero sí en un invernadero, trabajar sobre la temperatura, la humedad, es decir, esto agregando o poniéndoles mallas antiácidos, por ejemplo. Eh, También se puede trabajar sobre la solarización, sobre la biofumigación, esto que se hace en lugares más bien chicos, con sus ventajas, con las ventajas y las desventajas, pero bueno, la solarización trabaja en base a la temperatura. Yo sé que ustedes lo han visto ya este tema de la solarización, así que solamente nosotros lo mencionamos como una de las medidas de manejo que se puede utilizar. Como control cultural dentro de las curativas, podemos hacer las podas, raleos, en algunos casos rotaciones, porque si yo ya lo tuve también lo puedo eliminar. Y fundamental que debemos dentro de las medidas de control curativas es respetar y cuidar lo que son los enemigos naturales, que es el control biológico. Nosotros no existe en el país liberación de enemigos naturales, por lo menos no, será muy limitado, en algunos casos se está haciendo algo, pero los enemigos naturales están habitualmente y lo que tenemos que hacer es identificarlos. Y a modo de ejemplo, así medio rápido, como para que veamos, porque por así nos podemos confundir en algunos casos. Fíjense, yo les mencionaba acá algunos ejemplos de hemípteros o chinches predatoras, como lo que son los návidos, orius, que son
típicas chinches predatoras, Podyzus también, que esta chinche es muy fácil confundirla con una chinche fitófaga. Todos estos son fitófagos, entonces fíjense cómo son predatoras y se están alimentando Orius, Geocoris, lo que hacen es introducen su estilete y chupan el contenido de los del insecto plaga. Después tenemos el grupo de los coccinélidos, que son todos predatores, ¿sí? Las vaquitas, las llamadas vaquitas San Antonio, que tanto los adultos como las larvas, estas larvas típicas, las isanuriformes, que yo les decía, estas que tienen patas largas, son predadores muy importantes, comen mucho, por ejemplo, pulgones, moscas blancas, algunas, pero sobre todo estos son muy importantes. Después tenemos algunos dípteros que también pueden actuar como predadores, y otro ejemplo que es muy importante y bastante frecuente son las crisopas, que tanto los adultos, acá pueden ver, seguramente lo han visto más de una vez a los adultos, estos verdes con esas alitas transparentes, que son las crisopas, los adultos como las larvas, que no sé si alcanzan a verlo acá abajo, se los voy a ampliar un poquito. Acá tenemos un adulto y las larvas, como para que lo reconozcamos, estas larvas de crisopas, son importantísimos predadores, es decir, son unos muy buenos aliados nuestros que debemos cuidar. Bueno, acá es lo que yo les decía de algunos ejemplos de Orius. Fíjense cómo está alimentándose de un pulgón o de un trips. Y después tenemos otros enemigos naturales, que son las arañas, que son predadoras importantes, y hay algunos ácaros también que son predadores. Hay ácaros que son fitófagos y ácaros que son predadores. Y después tenemos parasitoides, es decir, son aquellos insectos que sus estados inmaduros se alimentan de los estados inmaduros de otros insectos. Tenemos himenópteros, que son predadores, tenemos dípteros, que son, predadores, que son parasitoides, tenemos dípteros también que son parasitoides. Vuelvo a repetir, esto es muy difícil, pero encontrarlos o reconocerlos, pero por ahí tenemos que saber que están. Y después tenemos otros parasitoides que son más fáciles de reconocer. Por ejemplo, acá vemos algunas larvas parasitadas, vemos los huevos, y en otros casos vemos, como en esta imagen que está acá, vamos a ver cómo hay una larva y que en su interior se han ido formando todas las larvas del parasitoide, de lo que sería nuestro enemigo natural, que nos están ayudando a reducir las poblaciones de esa larva parásita. ¿Qué es lo que podemos llegar a encontrar también? Podemos encontrar virus, ¿sí? Los virus son muy específicos, pero podemos encontrar virus que están afectando a los insectos plagas. Podemos encontrar hongos que afectan a los insectos plagas. Acá, dentro de los hongos, los más conocidos son los del género Boveria, ¿sí? Pero hay diferentes hongos y nosotros vamos a ver que hay productos químicos a base también de hongos. Y podemos llegar a encontrar, aunque son muy poco frecuentes, pero algunos nematodos que son enemigos naturales. En función y considerando todo esto que estas líneas generales, vamos a ver que otra de las medidas de control son, dentro de las prácticas curativas, es el control químico. Y control químico nosotros incluimos todos los productos orgánicos e inorgánicos. ¿Por qué? Porque son todos los que tenemos que manejar de la misma manera. Todos vamos, los compramos, los diluimos en agua, la mayoría, y pulverizamos.
ustedes la semana pasada ya tuvieron esta clase de lo que es el manejo de los productos. Nosotros no vamos a desarrollarlo, simplemente recordar que lo que estamos en posibilidad o que estarán en posibilidades de usar son todos estos que nosotros, o los que se denominan los productos línea jardín. ¿Mm? Y que estos productos línea jardín, estos ya lo han visto ustedes, tienen en las etiquetas, tienen de estos productos, tienen toda la información necesaria, pero lo que a nosotros nos interesa es considerar acá este color de la etiqueta, que de alguna forma, de acuerdo a lo que vieron ustedes la semana pasada, son los que corresponden a las clases toxicológicas 3 y 4, que son los que tienen que estar o los que se pueden utilizar en la línea Hardy. ¿Mm? En función de esto, nosotros vamos a comenzar entonces ahora de lleno a cuáles son estos organismos que van a estar afectando, y vamos a comenzar por los organismos que vamos a poder encontrar en el suelo. ¿Mm? Entonces ahora Lore va a continuar comentándoles un poquito esto, qué vamos a hacer nosotros o qué podemos hacer nosotros con estos organismos. Bueno, ¿cómo les va, chicos? Para los que entraron más tarde, mi nombre es Lorena Robay y vamos a ver la siguiente pantalla. Ya compartan. Bueno, vamos a empezar viendo los organismos que se encuentran en el suelo. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí. Sí, perfecto. Bueno, vamos a comenzar con los nemátodos, que son organismos microscópicos, o sea que a simple vista no los vamos a ver. Pueden tener una longitud de 0,5 a 3 milímetros y están ubicados en los intersticios del suelo. Podemos encontrarlo tanto en invernaderos como canteros y huertas. Bueno, como dijimos que no los podemos ver, la forma de identificarlos sería haciendo un análisis del suelo, ¿no? Ya vamos a ver eso en base a los síntomas que encontremos. Bueno, acá podemos ver cómo es el ciclo de estos nemátodos. Vamos a tener el estado infectivo, que es el segundo estado juvenil. El segundo estadio es el que infecta la planta. Acá vemos cómo está ingresando a una raíz. Y luego vamos a tener que por un lado se desarrollan machos, que son de forma alargada, y las hembras, por otra parte, que tienen al estado adulto una forma de pera. Serían así bien piriformes. Luego esta hembra va a ser la que deposita los huevos, posterior a la fecundación, también puede ser por partenogénesis. Y acá vemos que tenemos, bueno, un quiste con huevos. Los estados infectivos sería este que dijimos, el segundo estado juvenil, que ahí lo vamos a encontrar en el suelo, y también podemos encontrar los huevos, que sería la forma en cómo ellos se van a ir contaminando el suelo, digamos. Bueno, en cuanto a los daños, podemos ver que ocasionan daños en raíces. En este caso es el nematodo Meloidogyna, que genera estas agallas que son bastante visibles a simple vista. Y bueno, podemos ver que se deforman las raíces, que hay ramificaciones excesivas en plantas, se forman agallas, y bueno, las plantas podemos ver en la parte superficial de las plantas que pueden estar achaparradas, pueden sufrir marchitesis y clorosis. ¿A qué se debe esto? A que bueno, los vasos de conducción acá se pueden romper, entonces no pueden tomar agua y nutrientes del suelo. Entonces nosotros en las plantas podemos ver estos síntomas. Por otro lado tenemos este otro género de nemátodos que no ingresan por raíces, sino que ingresan por las hojas a través de los estomas y generan daños en la parte aérea.
Bueno, en cuanto a las medidas preventivas, tenemos, debemos utilizar material vegetal sano. Esto es muy importante, sobre todo en invernáculos. Cuando nosotros incorporamos plantas nuevas, tenemos que garantizarnos de la sanidad de estos plantines, porque si llegamos a incorporar plantines ya con nematodos, vamos a contaminar nuestros suelos. Por otra parte, evitar la propagación a través del agua de riego. Si yo tengo una zona donde sé que hay nematodos, bueno, evitar que el agua de riego se desplace desde esta zona a zonas que están sanas, digamos. Una En cuanto a las pregunta, maquinarias, es muy... Sí, disculpa que te interrumpa. En cuanto a lo que es el desarrollo, ¿no?, de los nematodos en el suelo, ¿tienen como un ambiente óptimo, digamos, en el suelo? O sea, sí, un tienen suelo que no sea rico, que sea seco, una cuestión así. Sí, en general necesitan temperaturas medias, no los favorece mucho la materia orgánica, y tienen un rango entre 27 y 30, que es el más óptimo para su desarrollo, digamos. Y bueno, básicamente eso, y saber qué otras medidas tenemos. Es fundamental esto, evitar su propagación a través de, bueno, como dijimos, agua de riego, maquinarias. Si yo usé máquinas o herramientas en una zona que está contaminada, limpiarla bien luego para ir a una zona limpia. Bueno, evitar movimientos de suelo de un lote que está contaminado a uno libre, y el control de malezas que pueden ser posibles hospederos alternativos. Ya vamos a ver. Bueno, esas serían las que vimos antes, serían medidas preventivas, ¿no es cierto? Y una vez que ya tenemos nematodos en el suelo, ¿qué medidas podemos tomar? A esas medidas las vamos a llamar medidas preplantación, o sea, antes de plantar o sembrar. Entre los métodos culturales podemos utilizar variedades que sean tolerantes o resistentes. Acá, por ejemplo, en este cuadro, vamos a ver distintas especies y, bueno, por ejemplo, el daño potencial que ocasionan en los cultivos. Va desde el verde, que es un daño que no producen daño, hasta el rojo, que es un daño bastante grave, digamos. Entonces vemos algunas especies, como puede ser la cebolla, las arvejas, las zanahorias, que generan un daño importante, ¿no?, en esos cultivos. Y por ejemplo hay otros cultivos donde el daño no es significativo, como puede pasar acá en el centeno, en el trigo. Bueno, y acá tenemos el ejemplo de los cajetes, que son estos plantines, que no generan un daño porque son bastante tolerantes ellos a los nematodos, y podemos ver que tampoco se genera reproducción de ellos con estas plantas. Bueno, entonces se las puede utilizar mucho para intercalar con otros cultivos. Después tenemos, bueno, que se puede efectuar barbechos, dejar el suelo en descanso, y es fundamental rotar cultivos, rotar especies, como vimos acá, por ejemplo, estas gramíneas que no son susceptibles al ataque de estos patógenos, con otras que sí lo son. Entonces la idea sería ir rotando cultivos. Y bueno, esta técnica de biofumigación, que ya la vieron, que lo explicó Adriana recién. Y bueno, después tenemos otros métodos que se les llama métodos físicos, como son la solarización, vapor de agua y calor, que bueno, es común realizarlas en invernáculos, pero bueno, tenemos las desventajas que no solo nos eliminan nematodos, sino que eliminan todos los microorganismos del suelo, o sea que no es tan bueno desde ese punto de vista. En cuanto a métodos biológicos, hay organismos que son parásitos de nematodos y otros que son promotores del crecimiento vegetal, pero bueno, no hay nada todavía que esté para la venta, no se encuentra. Están naturalmente en el suelo, pero no hay ninguno formulado como producto químico. Y dentro de los productos químicos hay varios, pero ¿qué pasa? Son poco eficientes y muy caros. Nosotros no se los vamos a dar porque no hay línea jardín. Son los que se utilizan habitualmente para los cultivos. Entonces todo apunta más que nada a la prevención, y una vez que tenemos esas medidas culturales que vimos anteriormente.